Bueno, y vamos a avanzar un poquito más con el texto, vamos a ir un poquito más para abajo y nos vamos a centrar en estos párrafos de aquí, ¿no? Marx continúa con la idea del impacto cultural y social de los valores de la burguesía sobre la sociedad más tradicional y sigue pues con esta idea. Por ejemplo, a todas las profesiones que eran respetadas y que eran venerables, las está reduciendo. Aquí habla el médico, el jurisconsulto, el sacerdote, el poeta, el hombre de la ciencia. Me he equivocado, perdón. Los ha convertido en sus servidores asalariados. Es decir, la ciencia, la religión, la filosofía, el derecho se reduce ya a meras relaciones de mercado. Es más, Marx todavía da una vuelta de tuerca y vincula las relaciones de mercado a los propios valores de la familia. A partir de ahora, las relaciones filiares, las relaciones familiares, las relaciones de pareja se pueden reducir a una cuestión de dinero, se pueden mercantilizar. Aquí Marx está actuando otra vez, pues como un profeta de cosas que van a ocurrir en el futuro. Y luego este parrafito de aquí es muy interesante porque nos habla de la contraposición de los valores culturales medievales, estamentales, con los valores capitalistas. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante cómo cuando él habla de la Edad Media, lo está vinculando fundamentalmente con valores de la nobleza, ¿no? Cuando hablamos aquí la más relajada holgazanería. ¿Qué significa esto? El noble tenía por valor cultural fundamental el no trabajar. El trabajo manual mancha el espíritu del hombre bueno, del espíritu noble. Y el valor y el trabajo manual se queda para el tercer estado, para esta burguesía. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa burguesía, cuando tome el control de la situación e imponga su código de valores, va a crear cosas culturales muy distintas, ¿no? No va a crear pirámides, no va a crear los acueductos romanos, no va a crear catedrales góticas, pero sí va a hacer en la época de Marx barcos de vapor, ferrocarriles, un mundo muchísimo más pequeño, relaciones comerciales mucho más sólidas y poderosas entre unos países y otros, y esto también va a ser un impacto cultural enorme, tan enorme como todo lo que ha ocurrido anteriormente en la humanidad, y que era impensable, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, y continuamos leyendo un poquito más el texto, nos vamos al siguiente párrafo que tenemos aquí, ¿no? Y básicamente la idea fundamental del texto es la aceleración histórica que imprime la burguesía al propio desarrollo de los acontecimientos de la humanidad, ¿no? Nos deja muy claro aquí al principio. Hay un cambio continuo de las formas de los instrumentos de producción, consecuencia de esa expansión del capitalismo, y lo contrapone precisamente a como era antes la historia de la humanidad, ¿no? Cuando decía la conservación del antiguo modo de producción era la condición de existencia de las clases industriales precedentes, es decir, todo el sistema feudal, gremial, de manufactura, precisamente lo que partía era de intentar no cambiar los modos de producción para mantener un orden social. Todo lo contrario que propone el capitalismo, ¿no? En el que hay esa transformación continua de las formas de producción y sus consecuencias sociales y económicas, perdón, y culturales, ¿no? Todo se transforma, todo cambia, como dice aquí, todo lo estamental y estancado se esfuma, es decir, todos los viejos valores tradicionales acaban desapareciendo, y luego aquí se pone un poquito dramático, más cuando dice: los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Es decir, el capitalismo, el impacto del capitalismo en la burguesía es tan fuerte que está modificando nuestras formas de vida, nuestras formas de entender la cultura y las formas de entender la propia humanidad. Muy bien, y bueno, vamos ya a la última parte del texto que tenemos de Marx, del Manifiesto Comunista. Aquí Marx en toda esta parte vuelve y retorna a lo que sería la historia económica y al proceso de mundialización. Nuevamente aquí comento que independientemente de si nos gusta o no el planteamiento marxista, aquí está hablando realmente de auténtico profeta de lo que es la mundialización y la globalización económica, ¿no? Y es como empieza, ¿no? Si vemos aquí, espoleada por la necesidad de dar a sus productos una salida mayor, la burguesía recorre el mundo entero. Es decir,
el capitalismo y la hegemonía burguesa se hace mundial, ¿no? Consecuencia primera de todo esto, la burguesía da un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países, ¿no? En ese momento, en el siglo XIX, ya tenemos un ferrocarril que se empieza a extender por todas partes del mundo. En el siglo XX lo podemos llamar una hamburguesa, en el siglo XXI lo podemos aplicar a nuestros móviles. Pero realmente tenemos ya una cultura material que es común a escala planetaria. Y continúa aquí con otra cosa muy preocupante para nuestros días y que ya Marx predice, ¿no? Con gran sentimiento de los reaccionarios, los conservadores, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas. ¿Esto qué significa? Básicamente es lo que hoy en día entendemos con el nombre de deslocalización. Es decir, las industrias tienen que ser sustituidas continuamente porque hay una continua mejora tecnológica para satisfacer el crecimiento de la demanda mundial. Y nos dice además que son suplantadas por nuevas industrias, ¿no? Y por industrias que ya no emplean materias primas indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos, al estar ya en un mercado mundial, estamos en los comienzos del imperialismo, en el que las grandes potencias europeas industriales van a empezar a utilizar materias primas que vienen de todas partes del mundo, ¿no? No es únicamente ya de los viejos países europeos. Y esto en el campo de la demanda implica también que aparecen nuevas necesidades, aparecen nuevos productos, aparecen nuevas mercancías que buscan su propio nicho de mercado y que permiten que el capitalismo siga empujando hacia adelante y siga superando posibles crisis cíclicas. Consecuencia de todo esto es que ya no tenemos ese aislamiento antiguo de los países, de las viejas comunidades humanas, sino que existe ya un intercambio universal, una globalización. Y esto además es muy interesante porque Marx no solamente lo aplica a lo que sería la cultura material, los productos que aparecen de una fábrica, no, es que estamos hablando también de toda la cultura humana, ¿no? Por eso hablamos aquí de numerosas literaturas nacionales y locales que se convierten en una literatura, en una cultura de carácter universal, ¿no? Esto va a ser más palpable ya cuando entremos en el siglo XX y más todavía en el día de hoy. Bien, y última consecuencia de todo esto, básicamente el capitalismo tiende a extenderse, además se extiende de forma muy agresiva, ¿no? ¿Y esa agresividad en qué se traduce? Básicamente, o en qué se basa, básicamente en algo que hoy en día estamos muy acostumbrados, los bajos precios de las mercancías. Si pensamos en el siglo XIX podemos pensar en Inglaterra. Construir en una industria textil es mucho más barato que en una artesanía española. Hoy en día podemos pensar en China, podemos pensar en Extremo Oriente, que construyen y que fabrican de forma mucho más barata que todos nosotros. Y esto, lógicamente, ¿qué es lo que hace? Derrumba todas las murallas chinas. No pensemos en la China actual, pensemos en construcciones culturales antiguas. Y como última imagen, como última idea muy interesante, cuando nos dice aquí en una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza, lo que nos está diciendo básicamente es que esa cultura burguesa sí o sí va a extenderse al mundo entero y va a reproducirse en cada país y cada civilización a la que llega, independientemente si nos gusta o no, ¿no? Es decir, el sistema capitalista cultural, o la cultura del capitalismo es tan intenso, es tan fuerte, que es capaz de introducirse en cualquier cultura, por conservadora y tradicional y fuerte que sea.